Vamos a ver. Ya, perfecto. Antes de empezar, quería comentarles algo. Ya el anterior taller ya tenía que comentarles, pero se me había pasado. La semana que viene ya van a empezar los que son los talleres intensivos. Entonces, estaríamos dando a partir del lunes. Por favor, me van a confirmar bien, entonces me estarían esperando qué hora van a ser los nuevos, o bueno, los talleres que se van a dar, qué nuevo horario se va a dar. Eh, a lo que tengo entendido van a ser mañana y tarde. No me han dado un horario, tampoco no me han comunicado nada sobre las horas, pero sí ya se tiene pensado los talleres intensivos. Pero yo creo que van a ser a eso de las 4:30. Si es por la tarde, va a ser a las 4:30 el taller. ¿Está bien, Lice? Terminando a las 6. Era eso nomás comentarles. Si alguien tiene algún comentario sobre el nuevo horario que van a tener los talleres, me lo pueden decir en este momento, ¿no? Sí, 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 está bien. Ya, yo creo que por el grupo se les va a estar informando qué horarios van a hacer. Yo creo que hasta más tardar, sábado por la tarde, ya le van a estar pasando el comunicado de cuáles van a ser los nuevos horarios que se van a dictar los talleres. ¿Ya? Con hoy día vamos a concluir lo que es todo el libro de Química uno. Química uno tiene 6 unidades y la última es de reacciones químicas. Entonces, esta es nuestra última unidad. Ya después estaríamos entrando a otro libro que lanzó el Ministerio de Educación, que más que todo ahí ya es como una especie de tesis, eh, como una especie de tesis que lo vamos a estar viendo, ¿ya? Más adelante lo vamos a revisar. A ver, empecemos. Igual este tema es un poco corto a comparación de los otros. Vamos a ver, aquí vamos a silenciar a alguien. Ah, el siguiente, la unidad 6 habla de las reacciones químicas inorgánicas. Ya. Nosotros hemos visto, nosotros podemos ver en el día a diario las reacciones, las reacciones que ocurren a nuestro alrededor. Una de ellas es, por ejemplo, cuando nosotros cocinamos, ¿verdad? Encendemos el encendedor y se produce lo que es la llamita en este palito. Entonces, esa es una reacción química. A ver, por favor, silenciemos nuestros micrófonos. Ahora, vamos a ver un poco de conceptos. Conceptos de reacción y ecuación química. Los cambios químicos que experimentan las sustancias al combinarse reciben el nombre de reacción química. Es lo que les estaba mencionando, ¿no ves? Que cuando nosotros, por ejemplo, uno que vemos con más frecuencia es el encender. Ahí lo podemos apreciar que mediante la chispa y el oxígeno se produce lo que es el fuego. Entonces, no, es algo que para nosotros es pues maravilloso, ¿no? Observar cómo se puede producir una reacción. No solo en ello, sino también, por ejemplo, bueno, en este caso estamos hablando de reacciones inorgánicas.
Una reacción orgánica sería el combustible, la gasolina, ¿no ve? Con presencia de oxígeno y una chispa también se produce una reacción. Esta puede ser, una reacción puede ser lenta o muy rápida, espontánea. Por ejemplo, una reacción lenta podría ser la presencia de un metal con el oxígeno. Eh, por ejemplo, si nosotros dejamos un fierro, ahí en el patio, en el aire libre, este fierro con el pasar de los días va a formar una capa de color rojiza y como agrietada. Entonces, esa es una reacción eh, de un metal con el oxígeno, ¿no? Entonces, esa es una reacción lenta. Una reacción rápida podría ser, por ejemplo, el de una explosión, la mezcla de una explosión. Lo que hacen los de allá en Oruro, los que los que manejan dinamita, es una reacción rápida. Eh, Solamente con la presencia de una presión es donde reacciona y se produce lo que es eh, la reacción química. ¿Ya? Entonces se necesita de catalizadores, ya sea para que la reacción sea rápida o lenta. Eso usualmente lo vemos en el laboratorio. Si nosotros queremos por ejemplo, nuestra reacción vaya muy lenta, se ocupa un catalizador y de esta forma no va a reaccionar como usualmente, naturalmente lo haría, sino que va a ir lentamente reaccionando. Así también existen catalizadores eh, que ayudan a que una reacción sea muy rápida, instantánea, ¿ya? Por ejemplo, esto lo podemos ver en los automóviles. Sí o sí se necesita una, mm, una cantidad de oxígeno o una chispa para que se produzca la reacción. ¿Bien? Continuamos. Bien. ¿Cómo se efectúan las reacciones? ¿Cómo se efectúa una reacción química? Dice, al combinarse las sustancias ocurren rompimiento de los enlaces, se mantienen unidos a los átomos que las conforman, de tal manera que estos átomos se reorganizan mediante nuevos enlaces, entre ellos dando lugar así a nuevas sustancias. Por ejemplo, nosotros tenemos como reactivo aquí a un cloro molecular y y a hidrógeno. Estos están unidos, tienen su propio enlace, ya están conformados, están unidos, pero también el hidrógeno. Mm. Estos dos reaccionan y se desprende. Un hidrógeno va para cloro y otro para el otro cloro, dando como dos moléculas de ácido clórico. Estos pueden ser una fórmula, un compuesto, o también simplemente un elemento. ¿Qué nos dice? Una ecuación química utiliza los símbolos de los elementos químicos, las fórmulas de las sustancias participantes y ciertos signos convencionales para representar una reacción. Por ejemplo, tenemos aquí una reacción que nos dice que lo que está antes de las flechitas, todo esto se va a llamar reactivos o reactantes, y después de la flecha se va a llamar producto. Pueden en los reactantes participar un elemento, en este caso está sodio, o también un compuesto. ¿Ve? Un compuesto, por ejemplo, aquí no está en mi ejemplito, pero podría ser, a ver, eh,
un óxido de sodio. ¿Ves? Na, ya. Ahí estaríamos trabajando con un compuesto. ¿Quién es el compuesto? Óxido de sodio. ¿Bien? De esa forma. Puede ser un metal, perdón, un elemento, como por ejemplo en nuestro ejemplo, sodio, cloro o una fórmula, como por ejemplo el óxido de sodio, ¿ya? Después al reaccionar, los reactantes nos va a dar un producto. A la vez estos también pueden ser un compuesto o un elemento, ¿ya? Un compuesto es la formación de dos elementos o más, y un elemento es solamente un elemento metálico, ¿no? Es solito. Bien, continuemos. A ver, ¿de qué está compuesto? La descripción de la estructura de una ecuación química se determina a continuación. Bien, vamos a ver de qué está compuesto una ecuación química. Primero, tenemos los reactantes o los reactivos y después de la flecha, el producto. Bien, también, ¿de qué está compuesto los reactantes? Puede ser un elemento o una fórmula, una fórmula. Esta fórmula o elemento puede tener un subíndice. Los subíndices son los números pequeños que se encuentran debajo de un elemento, ¿ya? A un ladito. También están los coeficientes, que los coeficientes son los números grandes que se encuentran delante de un elemento o de una fórmula, ¿ya? Son los números grandes. Después están los estados, ¿ya? Los estados. Estos pueden ser sólidos, líquidos y, bueno, siempre están en minúsculas. Bien, recalcarles también que los subíndices son números que no se pueden cambiar en una ecuación. Si pasa esto, estamos cambiando la composición química de nuestra ecuación. Entonces, no se los debe tocar. ¿Dónde se puede mover o se puede cambiar? Son los coeficientes, los números grandes que están delante de un elemento o una fórmula. Bien, también está la flecha que indica que es mm, que indica que va a dar un producto. Hay también que hay dobles flechas mirando a diferentes reacciones, que significa que son se me trabó la lengua, reversibles. Quiere decir que tienden a volver a su estado inicial. Bien, vamos a ver, continuemos. Términos y símbolos de uso común en las ecuaciones químicas. Es lo que les estaba comentando hace un momento. Por ejemplo, este símbolo se llama reacción reversible. ¿Ya? Esto sucede con elementos que usualmente no son estables. ¿Ya? Por ejemplo, se produce la mezcla del sodio con el nitrógeno, se va a producir instantáneamente, en ese mismo instante, ¿cómo se llama este elemento? Eh, Amonio. Sí, se produce. Y dentro de un tiempo nuevamente viene a su estado inicial como nitrógeno e hidrógeno. Entonces está constantemente cambiando. Después está la flechita, mirando hacia arriba, que indica la formación de un gas. Por ejemplo, nosotros tenemos la mezcla del manganeso con el ácido sulfúrico. La mezcla de ambos nos va a dar sulfato de manganeso, a ver, más hidrógeno, pero hidrógeno en forma de gas. Bien, esto nos indica esa flecha. Si vemos en una reacción, una flechita mirando hacia arriba,
es la formación de un gas. Y siempre está al lado del elemento que se va a convertir en gas. ¿Bien? Después está una flecha mirando hacia abajo. ¿Qué nos indica? La formación de un precipitado. Por ejemplo, si nosotros tenemos zinc más sulfato de cobre, nos va a dar sulfato de zinc más cobre. ¿Ya? Por las composiciones químicas que tienen estos dos elementos, el cobre tiende a precipitar. Usualmente el precipitado son como sólidos. Digamos, lo podemos ver esto cuando nos preparamos un cafecito, pero con demasiada azúcar, ¿verdad? Entonces, cuando es demasiado el azúcar, está sobresaturado. Entonces, va a haber un precipitado. ¿Cuál sería el precipitado? El azúcar que no se tendió a diluir completamente. Lo mismo para acá, ¿ya? Entonces, en este caso, en este ejemplo, sería cobre, el que tiende a precipitar. ¿Quién nos indica? La flechita. Está mirando hacia abajo. Después está este símbolo como un triangulito que se utiliza, ¿qué dice? Se utiliza la letra delta cuando la reacción necesita calor para llevarse a cabo. Es como una especie de catalizador, ¿ya? Pero para identificarlo, bueno, y decir que no es un compuesto químico, sino que simplemente es calor que se le debe adicionar a estos dos compuestos para que nos dé un producto. En este caso es, a ver, en este caso es, bueno, eh, carbono de, carbonato de calcio nos va a dar como producto un óxido de calcio más dióxido de carbono. Bien, yo también lo he visto, ya la presencia de calor, pero es así como, a ver, de esta forma. Esto lo utilizamos mayormente en el laboratorio. ¿Ver? Así, en vez del triángulo, de esta forma. Ahí, calor. Bien, pero como nuestro texto nos dice que es la letra delta, entonces le vamos a hacer caso aquí, al libro. Bien. Mm, listo. Ahora, PT, luz solar, clorofilas, enzimas, etcétera. Dice, son elementos o sustancias llamadas catalizadores que son necesarios para que la reacción se efectúe. Por ejemplo, eh, la mezcla de carbonato, óxido de calcio, perdón, dióxido de carbono más agua. En este caso, la luz solar está trabajando como catalizador, nos va a dar oxígeno más 6, 6, 12, 12, no me acuerdo cómo se llama esta fórmula. Hexa 6, 6, 12, hexanol creo que es, ¿no? Un hexanol más oxígeno. Bien, eso nos va a dar. O también puede ser PP. Fórmula E. ¿Qué elemento es? ¿Sí me podría ayudar? PP, Platino. perfecto. Entonces, nosotros tenemos hidrógeno más oxígeno, ya, es nuestros compuestos, y bueno, capaz esta reacción es muy lenta. Entonces, ¿qué hacen? Utilizan como catalizador el platino, y de esta forma nos va a producir un producto, en este caso, eh, agua con dos moléculas. ¿Bien? Aunque comentarles que esto en el laboratorio no es tanto así. Es de forma externa, creo que se ocupa el platino. Bien, continuemos. Pero sí, existen reacciones donde sí o sí necesitamos de un catalizador. Esto puede ser la luz solar, el calor o también un elemento. Perfecto. Vamos, ronda de preguntas.
Y aquí ustedes van a hablar. ¿Qué nos dicen? ¿Qué nombre recibe los cambios químicos que experimentan las sustancias al combinarse? Inciso A, cambios físicos. Inciso B, cambios nucleares. Inciso C, reacciones químicas. Inciso D, cambios moleculares. Inciso ¿Cuál es la C. respuesta? La C, reacciones químicas. ¿Ves? ¿Qué nos dice el libro? Los cambios químicos los cambios químicos que experimentan las sustancias al combinarse reciben el nombre de reacciones químicas. Vamos, siguiente pregunta. ¿Qué ocurre cuando las sustancias se combinan en una reacción química? Inciso A, los átomos permanecen igual. Inciso B, se rompen los enlaces entre átomos y se forman nuevos enlaces. Inciso C, no se producen nuevas sustancias. Inciso D, las sustancias se destruyen completamente. ¿Cuál es la respuesta? Inciso B. Bien. ¿Listo? ¿Qué dice el libro? Al combinarse las sustancias ocurre el rompimiento de los enlaces que mantienen unidos a los átomos, que las conforman de tal manera que estos átomos se reorganizan mediante nuevos enlaces entre ellos, dando lugar así a nuevas sustancias. Vamos, siguiente pregunta. ¿Qué es una ecuación química? Inciso A, una descripción literaria de una reacción. Inciso B, un método para contar átomos. Inciso C, una forma gráfica de representar una reacción química. Inciso D, un símbolo matemático. Inciso C. ¿Qué nos dice? La, la forma gráfica de representar una reacción química es por medio de una ecuación química. Bien. Vamos, siguiente punto. Balanceo de ecuación química. Bien. Existen varios tipos de reacción. ¿No ves? Aquí el libro nos recalca o nos explica solamente de un método. Vamos a ver ahorita. ¿Qué nos dice el texto? Dice, como los átomos tienen masa, entonces la masa total de las sustancias reactivas es igual a la masa total de los productos. Cuando en la ecuación se cumple esta condición, se cumple también la ley de la conservación de la masa o ley de Lavoisier. ¿Qué nos dice? La ley de Lavoisier, que la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. El cumplimiento de la ley de Lavoisier implica el balanceo de la ecuación. ¿Qué nos dice? Balancear una ecuación es buscar la igualdad entre los átomos de ambos miembros de la ecuación mediante el empleo de ecuaciones numéricas. Es decir, de la cantidad de masa que haya en los reactivos tiene que ser igual en la de los productos. Eso nos dice. ¿Y quién propuso esta ley? La ley de... ¿Quién es? Lavoisier. Con su ley que dice la masa no se crea ni se destruye. ¿Ves? Eh, Dice, balanceo de ecuación por el método de tanteo. Ya. Nosotros sabemos que existen varios tipos de balance, de balancear una ecuación. Bien, una de ellas es por tanteo, óxido redox, método algebraico y así, pero en el texto solamente nos menciona este método. ¿Ya? ¿Qué nos dice?
Dice, en este método, dice, en este método no se requiere hacer ningún cálculo. Dicen, para un ratito, ya van a disparar. ¿Qué nos dice el texto? En este método no se requiere hacer ningún cálculo matemático, únicamente es un conteo de los átomos eh, de cada elemento en uno y al otro lado de la ecuación. ¿Bien? Es decir, que nosotros tenemos que ver, bueno, cuánto de aluminio tenemos, cuántos átomos de aluminio tenemos, y nosotros lo ponemos, una secuencia más o menos de procedimiento para realizar este balanceo es contar inicialmente, cuántos átomos tenemos. Por ejemplo, en este caso, ¿cuántos átomos de aluminio? 2. De azufre, 3. De hidrógeno, 2. Y oxígeno, 1. ¿Ya? Eso es como reactivo. Ahora, como producto, tenemos, por ejemplo, para aluminio, 1, que es la multiplicación de nuestro coeficiente con el subíndice. ¿Sí? Al no haber, por ejemplo, al no haber ningún número, asumimos que es el 1, también como el coeficiente. ¿Ya? Aquí al inicio hacemos de cuenta que todos tienen un 1. ¿Ya? Uno de aluminio, oxígeno, a ver, oxígeno 3, hidrógeno 5, que es la suma de eh, 3 más 2, 5. ¿Bien? Azufre 1 y ¿quién es? Hidrógeno 5. Ah, igual. Eso. Ya. Entonces, por la multiplicación, bueno, del coeficiente con el subíndice, hacemos la suma y intentamos llegar a que la cantidad, por ejemplo, de aluminio sea igual en el reactivo y el producto. Bien, aquí se le emplea a agua, 6 moléculas más, quedando como coeficiente el número 6. Ya el oxidilo de aluminio, lo mismo. De esa forma podemos llegar a la igualación por el método de tanteo. Vamos, ronda de preguntas. ¿Qué nos dice? ¿Qué, qué representa una ecuación química? Inciso A, una desigualdad entre reactivos y productos. B, una igualdad entre el número de átomos de los reactivos y los productos. Inciso C, una fórmula matemática sin relación con los átomos. Inciso D, un cambio físico de la materia. ¿Cuál es la respuesta? ¿Ves? B, la igualdad entre el número de átomos de los reactivos y los productos. ¿Qué nos dice el texto? Una ecuación química representa una igualdad por lo que el número de átomos del lado de los reactivos debe ser igual al número de átomos del lado de los productos. Siguiente pregunta. ¿Qué implica el cumplimiento de la ley de Lavoisier en una ecuación química? Estoy explicando aquí de química de mi taller. Apaguemos nuestro micrófono. Inciso A. La creación de masa a partir de los reactivos. Inciso B. La conservación de la masa donde la masa de los reactivos es igual a la masa de los productos. Inciso C. La destrucción de la masa durante la reacción. Inciso D. La generación de energía sin cambios en la masa. ¿Cuál es la La respuesta? inciso B. Inciso B. Perfecto.
La conservación de la masa, donde la masa de los reactivos es igual a la masa de los productos. ¿Qué nos dice el libro? Dice, el cumplimiento de la ley de Lavoisier implica el balanceo de la ecuación. Balancear una ecuación es buscar la igualdad entre los átomos de ambos miembros de la ecuación mediante el empleo de coeficientes numéricos. Bien, siguiente pregunta. Dice, ¿cuál es el método de balanceo de de ecuaciones químicas? ¿Cuál es el método de balanceo de ecuaciones químicas conocido como el método de tanteo? El método Un método que se utiliza, inciso A, un método que se utiliza cálculos algebraicos para balancear ecuaciones, inciso B, un método de prueba y error que no requiere cálculos matemáticos y se basa en el conteo de átomos, inciso C, un método que solo se aplica a reacciones de óxido y reducción, inciso D, un método que utiliza la teoría de ion-electrón por balanceo de ecuaciones. ¿Cuál es la respuesta? Inciso B. Un método de prueba y error que no requiere cálculos matemáticos y se basa en el conteo de átomos. Bien. ¿Qué nos dicen? El texto. Existen varios métodos para balancear ecuaciones químicas, como el algebraico, el óxido-redox, ion-electrón y el método de tanteo. El balanceo por método de tanteo, también llamado de inspección o de prueba y error, se utiliza para balancear ecuaciones químicas sencillas. Bien, clasificaciones de las reacciones químicas inorgánicas. Bien, los tipos de reacciones químicas son reacciones de síntesis, reacciones de descomposición, reacciones de sustitución o desplazamiento y hay otro de doble sustitución. Ahorita lo vamos a ver. ¿En qué consiste lo que es la reacción de síntesis? Listo. Varias sustancias, elementos o compuestos se combinan formando una sustancia más compleja. Es decir, puede ser que sea, por ejemplo, aquí nosotros tenemos un anhídrido más agua, nos va a dar una sal. Un elemento, un compuesto un poco más complejo que lo que teníamos al inicio, ¿ya? Como reactivo. Estas pueden ser también, por ejemplo, eh, a ver, ¿dónde está? Mira, aquí. Esto puede también ser un elemento, por ejemplo, a ver, solamente un elemento, ¿ya? B y C. O sea que la combinación puede ser A, B más C, o sea, más amplia, y viceversa. Mm. Después está lo que es reacción de descomposición. Una sustancia compleja se transforma en otro elemento o compuesto en estructura más simple. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestra reacción compleja, por ejemplo, en este caso cloruro de cobre. A ver, apaguemos nuestro micrófono. Nos da como producto dos sustancias más sencillas a las que teníamos como reactivo. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, tenemos el cloro molecular más un metal, cobre. ¿Qué nos dice? Lo que es las reacciones por descomposición? Una sustancia compleja se transforma en otro elemento o compuesto de estructura más simple. Después está reacciones de sustitución o desplazamiento.
Ya, un elemento pasa, bueno, ¿qué nos dice? Un elemento pasa a ocupar el lugar del otro ah, en un compuesto. A ver, vamos. Eh, apaguemos nuestros micrófonos. ¿Por qué no? La clase está siendo grabada, ¿verdad? Está siendo grabada. Bien. Ya, aquí nosotros tenemos, por ejemplo, un compuesto que es el cloruro de cobre más zinc más que nos da como producto cloruro de zinc más cobre. Bien. Este elemento, el cloro, que tiene número de oxidación -1, que está trabajando con -1, va a reaccionar sí o sí con un positivo. En este caso, positivo. Sí. Entonces, eh, en el reactivo vamos a tener sí o sí el desprendimiento, ¿verdad? Entonces, en este caso, cloro con zinc se va a mezclar dando como producto cloruro de zinc. Y cobre quedaría solito, ¿verdad? Entonces, de esta forma, podemos darnos cuenta que es bueno, de este tipo de reacción, que es de desplazamiento simple. Vamos, siguiente. Vamos a usar primero. Mm, Siguiente diapositiva. Bien. Hay varios tipos de reacción de sustitución o desplazamiento. Una de ellas, bueno, hay una regla que se tiene que cumplir. Nosotros habíamos comentado a un principio que cloro, es negativo, ¿verdad? Con su número de oxidación negativo. El cobre está como positivo. Entonces viene zinc y lo desplaza a cobre, cosa que cloro y zinc se forma, se da un producto formando ambos se están formando, pero eso es debido a que aquí nosotros tenemos una tablita, es al desplazamiento. Por ejemplo, aquí está cobre. ¿Dónde está cobre? Aquí. Y sí, ¿dónde está? A ver, ¿dónde está? Sí. Al ser sin más, eh, su actividad es más disminuye lo que es la radioactividad, entonces eh, aquí en este caso cobre es eh, re- menos reactivo, ¿ya? Que zinc. Entonces por eso que zinc tiende a desplazar a cobre, ¿bien? Es una forma de saber si se va a producir también una reacción. Lo mismo pasa con los halógenos, flúor, cloro, bromo y yodo. Ya. A ver, nosotros a ver si tengo aquí. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo donde no se realiza eh, una reacción. ¿Debido a que, por ejemplo, nosotros tenemos aquí eh, sodio con número de oxidación +1 y nitrógeno, creo que aquí está trabajando, digamos que con 3. ¿Dónde se encuentra sodio? Su desplazamiento de sodio, bueno, sodio está, ¿dónde está sodio? Aquí. Y nitrógeno está más adelante. Por lo tanto, sodio no puede desplazar, o mejor dicho, nitrógeno no puede desplazar a sodio porque
su electronegatividad o su reactividad, perdón, es mucho más baja que la de nitrógeno. ¿Bien? Bien. Entonces, no en todas situaciones usted se puede producir bloques de reacción. ¿Bien? Vamos a borrar ahora. Vamos. Siguiente ejemplo. Donde sí. Ahora vamos a ver con los halógenos. Lo mismo pasa aquí. Nosotros tenemos a bromo, ya bromo está acá, y cloro acá. Entonces, cloro tiende a desplazar a bromo. ¿Ya? De esa forma se produce cloruro de sodio más bromo molecular. Eso es debido a que disminuye lo que es la reactividad. Puede pasar en los metales y también en los halógenos. Aquí también nosotros vemos el hidrógeno que está participando. Ya, esto es debido a, bueno, hidrógeno no es un metal, pero su composición o sus propiedades hace que se pertenezca a este grupo. Bien, continuemos. Ahora aquí tenemos otro tipo de reacción. Reacción de doble desplazamiento. Ajá, sí sé. Es una reacción de doble desplazamiento. Los cationes y los aniones y los cationes de dos compuestos se intercambian entre ellos. Por ejemplo, nosotros tenemos acá como cation a la A y a C, ya. Y a B y a D como anión. Ya. Como son positivos y negativos, siempre van a estar juntos, ¿verdad? Y ahora, al reaccionar, un cation y un anión se van a juntar, dando como producto, por ejemplo, en este caso, A con D. A con D y B un cation y un anión, dando como producto CD. En eso consiste lo que es una reacción de doble desplazamiento. A ver, vamos a borrar todo. Si se puede. Ajá, perfecto. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos nitrato de plata más cloruro de sodio. Nos da como producto cloruro de plata más nitrato de sodio. ¿Qué pasa? Nitrato está con negativo y sodio, perdón, plata con positivo. Cloro con negativo y sodio con ion positivo. Bien. Entonces, un positivo con un negativo se van a juntar dando un producto y el restante también. A ver, vamos a ver. Siguiente diapositiva. Bien. Características de estos tipos de reacción. El de doble desplazamiento pueden tener algunas características de reacción. ¿Cuál es? La formación de un precipitado, la formación de un gas, el desprendimiento de calor. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de una reacción de doble desplazamiento. Es la mezcla de el hidróxido de sodio más sulfato de cobre. Como producto nos va a dar un hidróxido de cobre más sulfato de sodio, donde el que estaría precipitando sería el hidróxido de cobre. ¿Ya? Usualmente los precipitados están en forma de sólido. Bien, ahora, vamos, siguiente. Formación de precipitados. ¿Cuál? En este caso, tenemos más ejemplos, ya que nos da como producto también un precipitado. La formación de nitrato de plata más ácido clorhídrico, cloruro de plata más
ácido nítrico, ¿ya? Donde el precipitado sería, a ver, ¿quién sería el precipitado aquí? ¿Quién me puede ayudar? Mm. Nuestra primera reacción, ¿quién sería el precipitado? ¿Quién precipita? Nos podemos dar cuenta por la flechita. Anteriormente habíamos comentado que la flechita mirando hacia abajo significa que es un precipitado. ¿De quién? Del compuesto, de quién está a su lado, digamos. En este caso es una fórmula, cloruro de plata. Lo mismo, a ver, aquí, mm, en esta reacción, ¿quién precipita? Hidróxido de, a ver, óxido nítrico, ¿no? A ver, no me acuerdo, nítrico. Aquí, ¿quién precipita? Cloruro plumboso. Vamos, siguiente. Formación de un gas. Por ejemplo, tenemos eh, el carbonato de calcio más ácido clorhídrico. ¿Ya? Nos da como producto cloruro de calcio más agua. ¿Y quién se forma también como gas? El dióxido de carbono. Esto lo podemos ver mayormente en las industrias. Por ejemplo, no sé si han pasado por el parque industrial y, bueno, ven los hilos, ¿no ven? Están desprendiendo así como una especie de humo. Eso son la formación, la reacción que se produce dentro del silo, eh, también da como producto un gas. ¿Cuáles son? Usualmente es el dióxido de carbono, monóxido de carbono o alguna especie o derivado de azufre. Bien. Otra reacción, cloruro de sodio más ácido sulfúrico. Nos da sulfato ácido de sodio más ácido clorhídrico. ¿Quién es el que se forma un gas? Ácido clorhídrico. Bien, desprendimiento de calor. A ver, la mezcla de ácido clorhídrico más hidróxido de sodio nos da como producto cloruro de sodio más agua y calor. Usualmente esto no sé si algún profesor hizo, algún licenciado hizo, trabajó en el laboratorio en la elaboración de jabón, eh, donde el agua, el hidróxido, por ejemplo, este de acá es un reactivo que con la presencia, el hidróxido, ¿sí? Que con la presencia del agua forma una reacción exotérmica. Quiere decir que desprende calor. Por eso que cuando hacen el jabón, primero hacen la mezcla realizan una solución de hidróxido, eh, es necesario manejar un guante porque nosotros tenemos nuestro vaso, el hidróxido de sodio, y le echamos poquito, incluso se debe echar poquito el agua porque también la reacción es brusca, la reacción es instantánea, entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de manejar un hidróxido. Este desprende calor, o sea, nos podemos quemar, literal. Bien, entonces, estas reacciones es hidróxido de sodio. Cuando se hace jabón, podemos apreciar esta reacción. ¿Ok? Muy bien, ya con esto ya vamos a terminar. Reacción química. Reacciones químicas importantes en su impacto ecológico. Monóxido y dióxido de carbono. Nos dice, ante la cantidad de óxido de carbono en la atmósfera está aumentando debido a las grandes cantidades de combustibles que se queman. El carbón, el petróleo, el gas natural, la madera. Estos incrementos tienen dos efectos principales. Uno en los animales y el ser humano y otro en la atmósfera. Al tener mayor cantidad de dióxido de carbono, o al acumularse, perdón, dióxido de carbono y monóxido de carbono, esto hace que la capa del ozono se divida.
Y eso también nos afecta a nosotros, nos afecta porque pues respiramos ese tipo de esos humos. Y también a las plantas, debido a que eh, el monóxido y el dióxido de carbono no es un 100% gas, sino que tiene pequeñas partículas de sólido de dióxido de carbono, así como las cenizas, ¿verdad? Así más o menos. Y que van y que se prenden a las plantitas, a las hojas de las plantas. Entonces, de esta forma, las plantas no reciben, eh, no reciben un 100% los rayos del sol. Por lo tanto, se debilitan. ¿Bien? O también estos se mezclan en el oxígeno, eh, provocando un ambiente ya pesado. Lo mismo, nosotros respiramos, las plantas también respiran y se contaminan. Bien, bueno, esto es debido a las industrias, también a los automóviles, que no hacen un buen mantenimiento. Ya a su vez, esto tiene un efecto, que es las lluvias ácidas. No sé si han notado, por ejemplo, hay muchos incendios, por ejemplo, ¿en qué fecha es? Noviembre, creo que es noviembre. eh, Se desprende una alta cantidad de humo y bueno, estos humos tienden a mezclarse, por así decirlo, a mezclarse con, eh, con las nubes, ¿ya? Estas nubes eh, están cargadas de agua y al estar cargadas de agua, reaccionan lo que es el dióxido de carbono y el monóxido de carbono con la composición química que tiene las nubes y las aguas. Y esto da como producto lluvia ácida. Lo pueden notar qué tan ácida puede ser. Nosotros si ponemos, por ejemplo, una ropa, una polera, bajo esa lluvia lo va a descontar. A que pongamos cuando está lloviendo, un día normal donde no hubiese habido lluvia. Es mucha la diferencia, no sé si han visto ese, o bueno, han realizado este experimento. Ponen una polera o una prenda que sea estas que pintan, ¿no ves? En tiempo de lluvia ácida, ponen ahí y de seguro se despinta como si estuviese lavado con cloro, de esa forma. ¿Ves? Bueno, creo que con esto terminamos. A ver, voy a ver. Sí, con eso terminamos. Tengo ronda de preguntas. A ver, ¿sí? Bien. No lo pueden ver en el simulacro, pero aquí lo vamos a averiguar. Bien. Este es un balanceo por tanteo. Y yo quiero que me digan si está bien o está mal. Solamente vamos a ver estos dos ejercicios. Me gustaría que por favor los revisen. En realidad este ejercicio está un poco modificado. ¿Por qué? Porque nos da, por ejemplo, en el texto nos da esta parte, a ver dónde yo puedo ver. Mm, a ver, sí. Digamos, nos da sin esta parte de acá. O también sin esta parte de acá. Y así. Y nosotros tendríamos que completarlo. O bueno, en este caso creo que yo estoy exagerando. Esto no. A ver cómo ahora lo elimino. ¿Ya? De esa forma. Yo de todos modos, se los puedo pasar. Sí, eso sí, se los puedo pasar por el grupo. ¿Ya? Para que ustedes lo rellenen. Aquí se me hizo un poco complicado realizar ese ejercicio tal como lo muestra en el texto. Ya, se los voy a pasar en este instante.
A ver, denme un momento, lo puedo pasar. Sí, sí, que lo puedo pasar. Bien, bien. Bueno, hasta aquí ya hemos terminado lo que es todo el texto de Química 1. Como vieron, es más teoría y no tanto ejercicios, práctica, entonces nomás es a leer. Bien, no sé si tienen alguna pregunta o algún comentario, me lo pueden decir, ¿no? Ya. Recalcarles también que la siguiente semana ya van a hacer las clases intensivas y no me han dado un horario, pero sí yo estoy pidiendo que sea hasta las 6 nomás las clases, ¿ya? Puede ser que sea de 4:30 a 6. Y en las mañanas se va a ver todavía. Creo que se comparte el Zoom, entonces estamos en ello. Bien, pero desde ya les comento que sí, los talleres de química van a ser hasta las 6. No creo que tengamos horarios nocturnos. ¿Está bien así? Les escucho su comentario, no sé, alguna sugerencia. Lice, tal vez podría ser entre tarde y noche, por favor, no sé, de 5 a 7 o algo por ahí, porque a veces tenemos también actividades, bueno, por lo menos en mi casa. Eso le pediría, por favor, y también quería consultarle si la próxima semana ya vamos a ver eso del otro libro o otra vez vamos a analizarlo o se va a hacer cíclicamente o no sé, licenciada. Entonces, la siguiente semana sí ya se va a empezar con el siguiente texto, que como les había comentado, es más una tesis que va relacionado al alimento que nosotros consumimos, ¿ya? Pero con un enfoque de que los estudiantes puedan analizarlo, digamos. Por ejemplo, estamos tomando, por ejemplo, bebidas con alta cantidad de azúcar. Entonces, ellos lo puedan ver químicamente eh, qué es lo que están consumiendo, ¿ya? Y también a la misma vez analizar si es bueno o malo, digamos. En eso consiste la tesis que, bueno, el libro que lanzó el Ministerio de Educación, más prácticamente es una tesis muy bonita y interesante también. Ya, entonces sí, este lunes estaríamos empezando con este libro. Ya si terminamos, yo creo que en 3 talleres o a mucho 4, que lo vamos a terminar y nuevamente vamos a empezar con esto, con el nuevo, ¿cómo es? Con este libro, Química 1. Bien. Ahora, en cuanto a los talleres, sí, lo que pasa es que también para mí es un poco tarde. Eh, el estar andando hasta las 7, 8, o sea, es un poco complicado para mí en cuanto a mi seguridad. Es por eso que yo prefiero hasta las 6. Pero me gustaría que más o menos opinen hasta qué hora más o menos les gustaría. Yo estoy sí esperando que sea hasta las 6 que termine mi taller, ¿ya? Pero sí, pues, no sé, sería verlo. Si la mayoría tiene esa posibilidad, o sea, tiene ese alcance, digamos, bueno, yo estoy pensando que todos estamos ahorita en vacaciones, entonces por eso les digo de la hora, mejor hasta las 6, digamos, ¿no? Porque ya no están en su trabajo, ya no están en el colegio, entonces ya todos están en su casita, digamos. Por eso, más que todo, ¿listo? Ya, pero si ustedes gustan, no sé, pueden poner en el comentario que sea hasta tal fecha, digamos, hasta tal hora, digamos, ¿ya?
pero sí, para mí es mucho más cómodo que sea hasta las 6. Ya si ustedes dicen ya que sea hasta un poquito más tarde, bueno, me tendría que acomodar. Bien, voy a estar esperando sus comentarios en el WhatsApp. Yo lo voy a ver, porque también estoy en ese grupo. Bien, queridos profesores, entonces, a ver, un momento.